Ahí. Hola, buenas noches. Aquí Hola. estamos. Hola, Cata. Bienvenida. Mi nombre es Muni Chiviera Santana. Yo soy parte del equipo de Espacio Mamacay. Y junto a Catalina Manríquez vamos a empezar a hacer unas charlas, unas conversaciones sobre la infancia, sobre la crianza, que tiene también el objetivo de acompañar la construcción teórica que vamos haciendo en el Congreso Crianzas con Sentidos, que prontamente, ¿no? 12, 13, 14 de noviembre estará a la disposición de todos los interesados y participar de muchas charlas, talleres de profesionales de distintas áreas de la educación y de la salud, eh, con la intención de proteger y amparar la infancia desde miradas bastante respetuosas, amplias, y bueno, está muy interesante. Y hoy vamos a hablar con la Cata, ya en un ratito la Cata va a presentar todo, pero me gustaría igual presentarla, ¿no? Catalina Manríquez Mejías, disculpe mi acento portuñol, Agradezco, suena lindo. es chilena, vive en el Quisco, en Chile, psicóloga, terapeuta, especialista en niñez y adolescencia, vinculada al acompañamiento de familias en contextos vulnerables, ha tenido mucha experiencia con eso en años de trabajo en su comuna, en Chile, promoviendo modelos de crianza respetuosa y de atención preventiva en la infancia. Es socia creadora de Psicología y Bienestar, uno de nuestros socios en la vida, ¿no? Socios en el sentido, no socios así concreto, pero socios energéticos de Espacio Mamacay, así que estamos muy felices que Catalina haga parte de Espacio Mamacay y con ella Psicología y Bienestar también. Ella hoy va a hablar, vamos a conversar alrededor del tema. El título que ella puso a su charla fue Más allá del enfoque de derechos. Una mirada sensible de la infancia para proteger el desarrollo y confianza. Así es, ¿no, Cata? Bueno, vos me va a Proteger corregir. el desarrollo en la confianza, en la Desarrollo vida. en la confianza. Bueno. Te paso el micrófono y todo lo que quieras compartir. Por ahí a veces te voy a preguntar un poquito, quizás. Vamos viendo, ¿no? La idea es que puedas estar ahí compartiendo tu saber con nosotros, con nosotras. Ya, gracias Múnich. Y bueno, aquí estamos, iniciando un proceso que bueno, yo, como decía ella, llevo un buen rato ahí trabajando con la niñez. Como principalmente en lo terapéutico, pero desde ahí también hacia otros ámbitos también, como yo siento que quienes trabajan en infancia y con familias también tienen un actor político importante, así como de transformación social, como que siempre yo siento que queremos un poco eso, de, de mejorar la calidad de vida, de buscar un mundo mejor y cosas por el estilo para los niños y las niñas. Entonces, desde hace un buen rato estamos en eso. Y quise ponerle ese nombre, así como más allá del enfoque de derechos, porque cuando se habla, para los que trabajan en niñez, sobre todo con temas de vulnerabilidad, violencia y esas cosas, como que empieza así como que hablas de niñez y empieza como a salir así solito este tema, enfoque de derechos, los derechos de los niños, entonces como que va para allá. Entonces por eso como que hoy día en este espacio como que quiero ir un poquito más allá porque de repente se vuelve como muy en papel el concepto, así como los derechos terminan siendo como muy una declaración política y como que falta el sustento para que esté ahí como dentro del niño, así como en la experiencia propia de los niños. Entonces, por eso el nombre y como que yo siento que también fue un poco el proceso mío, como el que fui viviendo yo, ya como desde trabajar en psicología, después como pensar que hay que luchar también socialmente por la niñez,
Y después me fue pasando que fui devolviéndome también al cuerpo, a la experiencia, a la sensación, a la corporalidad, y ahí como que fui descubriendo otra mirada también con respecto a los derechos de infancia. Así que voy a compartir una cosita aquí, ¿ya, Moniz? Y bueno, la idea que tenemos aquí igual con mi compañera Mamacaya es que es hacer un diálogo, así que voy a ir hablando un poquito yo. No sé si se ve, tú me dices si está bien. Ya. Entonces, bueno, siempre cuando uno está haciendo como un power, como que cree que le quede bonito, así como con colores, y después será mucho, pero aquí está. Y bueno, la idea, como les decía, es como que yo fui como en ese camino en realidad, como de repente, como muy política, mi actuar también, desde lo terapéutico incluso, pero después me fui dando cuenta que tenía que afinar la sensibilidad, como acercarme más al desarrollo, y a esa búsqueda de proteger espacio. ¿Ya? Entonces, ahí está, es el título. Más allá de un enfoque de derecho, la mirada sensible hacia la infancia, para proteger el desarrollo y la confianza en la vida. A través alguien me decía, que como que hay mucho pesar de repente en estas cosas, pero yo le decía que para los que trabajamos con niñez siempre tenemos que mantener un optimismo así, como todos los días reforzar nuestra creencia y nuestra confianza en la vida. Por eso como que esas palabras de proteger, sostener, confianza, igual son necesarios para nosotros en el vocabulario, como siempre mantenerla y esos conceptos porque nos ayudan a no perder la esperanza un poquito, a veces que a veces vivimos en un mundo que es difícil, entonces como que también pasa por ahí. Bueno, y ahí uno va descubriendo algunas cosas, ¿ya? Yo siento que desde hace algunos años empezó un cambio de conciencia también, ¿ya? Como que empezamos a mirar distintas estas cosas, ¿ya? Por ahí surgió un murmullo de que la salud mental y el bienestar estaba muy arraigado por las primeras etapas de la vida, como que lo que ocurre en esos primeros momentos parece que tenía una influencia para adelante. Por ahí hace hartos años lo habían dicho algunos teóricos pensando que así podría ser, y después se metieron los científicos y con las neurociencias dijeron, sí, es verdad, miren, aquí tenemos imágenes, tenemos cosas, podemos medir, y como que de alguna manera eso ha ido fortaleciendo ese cambio, creo yo, en la conciencia. Y que de alguna manera nos van haciendo mirar hacia atrás y darnos cuenta de que en realidad la prevención, y una prevención primaria en esos primeros momentos de la vida, no solo en el nacimiento, sino que durante toda la niñez, parece ser un buen momento para generar una mejor calidad de vida para todo el desarrollo de las personas. Bueno, y aquí saqué una frase que en realidad para nosotras, los que estamos en Espacio Mamacay, las que estamos, somos mujeres, tenemos colaboradores ahí, hombres, pero en realidad somos todas mujeres. Por ahí tenemos algunos que están ahí entrando, ¿cierto, Monique? Bueno, habría que empezar a invitar, ¿no? A ellos que están Sí, ahí queriendo entrar. Bien, sí, no, hay algunos que por ahí bienvenidos. quieren entrar. Que sean bienvenidos también. Pero para nosotros esta frase es muy importante porque la paz en el mundo comienza en el vientre materno, o sea, como pensando un poco que si queremos una sociedad distinta, un mundo mejor y un mundo más tranquilo, con menos violencia, con menos padecimiento, desde ese momento es que tenemos que ir como cuidando, acompañando. Y de alguna manera en eso como que uno va pensando que son como los cimientos, como todo lo que se vaya a desarrollar después en la vida nuestra, o en la vida de todos los seres humanos, igual se cimienta en estas primeras etapas. Como pensar en una prevención primaria o en trabajar desde la prevención, como tú mencionaste, Monique, al principio, así como trabajo desde la prevención, es pensar un poco antes de la herida. ¿Ya? A veces, no sé si en todos los países es igual, pero por lo menos lo que yo puedo ver en el mío, que es Chile, se llega muy después muchas veces, así como que siempre estamos esperando las consecuencias para generar algo, sobre todo en lo que es la salud en términos generales y principalmente en la salud mental, o sea, es como cuando ya duele y duele harto, ahí ya vamos, vamos a ver qué hacemos para que no duela tanto.
Entonces, pensar en prevención es un poco llegar antes de esa herida, ya como intentar que el desarrollo sea equilibrado, sano, ya, y que podamos como ir protegiendo cada momento, ya, y ahí aparece el concepto del continuum, ahí entre medio que un poco dice que este desarrollo va teniendo un orden natural, que no es un protocolo, porque muchas veces se protocoliza esto, sino que en realidad es que la naturaleza hace lo suyo, es como que está todo preparado ahí para que ocurra un momento que entra el otro y así se van encajando y el continuum nos va diciendo eso. Entonces, a veces a mí me ha pasado así, cuando uno siente que está haciendo bien el trabajo, uno dice, no, es que soy como una guardiana del desarrollo, así como que uno está protegiendo. Yo trabajo con niños pequeños, desde 5 años en sesión, entonces cuando ellos llegan yo siento que estoy así, así como con los brazos así, como cuidando todo lo que está pasando. Y como que es eso, es permitir con nuestra presencia que ese desarrollo se dé y que ese desarrollo continúe como tiene que continuar. Y es como un colchoncito para el neurodesarrollo en definitiva, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de salud mental, inevitablemente estamos conectando mucho con lo neurológico, con el desarrollo del sistema nervioso, de lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestras sensaciones, ya que todo eso depende de este espacio neuronal, y que yo creo que es como lo que acompaña al ser humano y que va definiendo muchas cosas también. Entonces, ahí estamos generando un colchoncito, ¿ya? Y a mí me gusta mucho ese dibujo que puse ahí, así como ese bebé saliendo del mundo, pero que en realidad para mí es como que el mundo está albergando al bebé, y como que sería rico que sintiéramos eso también, como que queremos albergar al niño desde antes que nazca, pero que lo estamos albergando todos, y que vamos acompañando todo el desarrollo, desde ese momento. Entonces, bueno. Y ahí quiero conectar con esto de los derechos, ¿ya? Porque, no sé, para mí que he trabajado un montón de tiempo en esto de acompañar la niñez, como que tú decís derecho y aparece una foto incluso que son los 10 derechos, que tú los veías en todos lados y que habla derecho a tener una familia, derecho a un nombre, derecho a esto, y como que son cosas como muy necesarias en la vida de un niño, pero que tienen que ver como un decálogo, con un papel. Pero desde esta mirada más preventiva, igual como que hablamos de otros derechos también, de estos derechos que están ahí en la naturaleza y que acompañan al ser humano desde que empieza a existir en adelante. Y en este primer momento, así como si lo pensamos en ese momento como perinatal, cuando todavía está en el vientre de la mamá, y después cuando nace, y los primeros momentos, aparece esto como que, o sea, desde mi perspectiva, lo que he podido ir conociendo con los teóricos que hemos estudiado, Reich, Lowen, que son como desde la psicocorporalidad, y ahí está, bueno, Federico Navarro también una frase de él, uno va mirando, y yo que cuando trabajo con los niños, uno ve eso, porque ve cómo ellos o sienten que tienen un lugar en el mundo, o de repente ese lugar está confundido, y uno lo ve ahí en la interacción con ellos, como que, y cuando uno empieza así como a conversar con las familias, resulta que los primeros momentos ahí hubo algo, fue difícil nacer a veces, o para una mamá fue muy difícil aceptar que existiera. Entonces, uno ve que en esos primeros momentos se forja este derecho a existir. Es cierto, uno lo ha leído en la teoría, pero después cuando uno está con los niños ahí uno ve eso. Y a veces incluso cuando uno ya es grande, así como ese derecho a la existencia, nunca me he sentido así, como que merezco tanto estar aquí, ¿ya? Y como ahí uno dice, qué importante que en esos momentos, que es donde se forja esa seguridad y esa sensación, podamos hacer algo para proteger y para que se desarrolle ese derecho, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, como decía Navarro, dice, la formación del psiquismo comienza a nivel somático, ya en la gestación. Si uno piensa en un derecho a existir, es algo como, uno dice, no, eso es existencial, pero aparece aquí, porque ahí es donde alguien
me acompaña o favorece que yo exista, ¿ya? En la experiencia de los padres, en los que van ahí en los primeros momentos también acompañando eso, ellos son los que gestan un poco eso, que gestan mi derecho a la existencia, que yo lo siento en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí aparece esto. Y bueno, ¿qué es importante aquí? Como el cuerpo de la madre es un espacio vital, inicialmente, de alguna manera es el territorio que uno va habitando, ¿ya? Así como dentro del vientre, soy parte de ese cuerpo, ¿ya? Y por tanto la experiencia materna de sí misma, pero también del contacto con su bebé, es fundamental en esto, y de alguna manera es algo tan esencial, porque cuando uno dice, no, el derecho a existir igual es algo potente, pues es como algo como intenso en nosotros, en los seres humanos. Entonces, de alguna manera, esa transición entre que el niño está dentro, o sea, que el bebé está dentro del vientre y que va naciendo, también en la medida que sea suave, tranquilo, y bueno, ahí si quiere Múnich me acompaña un poco con esto, porque muchas veces hemos hablado entre nosotras, así como conversando de la importancia que tiene ese momento, así cuando nace un bebé, y cómo uno puede ver lo que impacta en la experiencia. Y mucho tiempo se creía que todo parto era traumático, y nosotras ahí en la experiencia, ahí con todas las mujeres que han llegado ahí a Mamacay a conversarnos, a contarnos sus saberes, uno va viendo entre las parteras, las dulas, nunca es necesario que haya un trauma. O sea, es un impacto, sí, porque yo salgo de un medio acuático así, que no respiro por la nariz ni ninguna cosa, no veo, y de repente salgo a un mundo que tiene luces, que tiene aire, oxígeno, que yo tengo que, mi cuerpo tiene que hacer un montón de cosas para entrar a ese nuevo mundo. Es impactante, pero no necesariamente traumático. Y yo creo que muchas veces esa o sea, ¿cómo decirlo? Como esa suposición de que tiene que ser así, muchas veces es lo que precisamente va generando cierto malestar desde los comienzos de la vida, ¿ya? Y, Ahí se me viene, te escucho y conecto con ese derecho a existir, ¿no? Como en ese tránsito de llegar al mundo, a encarnar, ¿no? Que se construye ya desde la vida intrauterina, y la conexión con el bebé, el bebino, como dicen algunos, ¿no? O sea, como ahora impulsamos la palabra bebino más que feto, que es justamente hay una existencia ahí, ¿no? Una existencia que es elegida por su madre y su padre para que estén. A veces estas existen, o sea, un bebé puede ser gestado, y puede ser parido, puede ser criado, y no está dado muchas veces la mirada de la existencia. Y es esto, me parece que interesante, ¿no? Y hay muchos teóricos han hablado, ¿no? Cómo nos construimos con la mirada de un otro que nos da un lugar de existencia. Y, pero a veces igual la tenemos bastante confundida, nuestro derecho a existir. En la infancia, los niños pelean bastante por ese derecho a existir a través, a veces, de su simple existencia, y otras veces a través de sus síntomas, ¿no? Como un modo de dar un lugar a su existencia. Bueno, algunas familias lo pueden percibir y lo pueden dar este lugar, y otras veces es un derecho a ser adquirido en la vida adulta, ¿no? Bueno, y con eso tenemos, o sea, la prevención, la asignación de ese derecho a existir previene temas psiquiátricos y de la psicología de la psique bastante grosas, ¿no? Como pensar que cuando está confundido ese derecho a existencia, a veces se arman síntomas en la infancia y en la vida adulta que están asociados con una esquizoidía, a veces incluso núcleos psicóticos o tendencias, bueno, desorganizaciones psíquicas importantes, ¿no? ¿Por qué no? La existencia que es dada a través de un otro, de mi cuerpo, del contorno, que empieza en la vida intrauterina, pero que se continúa también después del nacimiento, ¿no? Y durante por lo menos, digamos, para que se cimente, ¿no? Como se dice cemento, ¿no? ¿Se dice así? Cemento.
Yo siempre me confundo esa palabra. Se construyen cimientos. Así Construye como, el cemento ahí, ¿no? De ese derecho a la existencia. Que no quiere decir que uno no puede trabajar, ¿no? Hay gente que trabaja terapéuticamente hasta la vida adulta, el derecho a esa existencia, ujú. derecho a un lugar, ¿no? Y a veces, bueno, prevenir esto, dando un lugar propio, una mirada singular, es un modo de proteger ese derecho, ¿no? Quería Ujú. aportar un poquito a eso. Sí, ¿no? Y así como en la experiencia misma, me recuerdo a veces de haber trabajado talleres así como de crianza, con este tema, en el sentido de que los padres fueran recuperando un poco en qué momento, porque a veces como que se pierde en la historia, sí, pero en qué momento ellos desearon a ese bebé. Porque no todos programan. Entonces, y a veces la gente dice, no, es que fue un bebé no deseado. Y y ahí como que hay, en ese diálogo de repente o en esa transmisión de ese concepto, a veces en los niños entra como muy fuerte a mí no me desearon, todavía nadie me desea, así como que está ahí como, no es que el niño lo reflexione así, pero uno lo ve ahí en la dinámica y eso. Y me recuerdo que en los talleres trabajamos eso. A ver, conectemos con el deseo. Siempre en algún momento, para que naciera y se desarrollara ese niño, en algún momento hubo el deseo. Entonces, como transmitir desde ahí un niño no planificado de repente. Es distinto a decir no deseado. De repente la construcción ahí con las familias, como decías tú, Moniz, no quiere decir que uno no pueda después seguir construyendo su derecho a la existencia cuando ocurrió algo en este caso. Pero sí que favorecedor es poder proteger el derecho a la existencia para que después sea más fácil el camino también. ¿Verdad? Así como tengo el cemento puesto, como dijiste tú, y de ahí construyo lo demás. Bueno, y aquí en el último puntito yo ponía ahí como una pincelada que dice el tema de el contacto ergonómico. Porque también sabemos que muchas veces se hacen complejos estos momentos, ¿ya? Y para la mamá, a lo mejor que transita algo, o la familia, o de repente los bebés crecen o nacen en contextos súper adversos, de pobreza, de violencia, o cosas por el estilo. Y en esos contextos de riesgo es importante que se construyan esos puentes. O sea, cuando se acompaña y ahí uno ve la hermosa labor de repente de las dulas o de equipos médicos que son respetuosos, por ejemplo, y que de alguna manera lo que está fallando, de repente se abren puentes que construyen a esa capacidad de la madre de conectar afectivamente, de tener este contacto energético disponible para ese bebé a través del apoyo que recibe de otros, ¿ya? Así como, aquí estamos, aquí estamos. Yo siempre hago el análisis que hoy día uno ve así como distintos dispositivos de instituciones que van apoyando estos primeros momentos de la vida, pero que en la antigüedad eran las tribus, que estaban ahí distintas mujeres apoyando y que fortalecían ahí esa posibilidad de que un bebé llegue a este mundo, un bebino después, llegue a ser bebé en compañía, ya en compañía, en afecto, en esa confianza. Entonces, bueno, no sé si se me escapa algo, pero un poco es como ahí, ya, como que vamos en eso. Y vamos a ir conectando ahora con otro derecho, ya imaginándonos que está ahí cimentado, se puso el cemento y el niño, el bebé llega, y todos le dicen, sí, tienes derecho a existir, y está aquí. Y entonces viene otra etapa, ya otro periodo donde aparece el derecho a necesitar, ya, y que yo quise poner así como dos cositas que me parecía importante, que pasan en este periodo, porque pensemos que puede ser hasta como el año y medio del bebé, ya como en este momento, y el derecho a necesitar, ya, que primero está esta diada madre-bebé, que es como que sigue siendo así, los bebés humanos, las crías humanas nacen tan prematuras. El otro día estuve justo en una como granja, y había recién nacido uno de estas, como un corderito, ya así como estaba con su mamá. Y se paraba, era así como que tenía 2 días y se paraba. Y yo pensaba en eso, en lo complejo que es para nosotros los seres humanos llegar a pararnos. Así como,
todo lo que tiene que pasar en nuestra vida para que podamos hacer ese acto que ese corderito hizo a los 2 días de nacido, pensaba yo. Y en ese mundo tan independiente ahí. Entonces, las crías humanas tan frágiles, tan todavía dependientes, tan prematuras, igual necesitan, es como que esta diada o el cuerpo de la mamá continúa siendo. A veces no puede estar el cuerpo de la mamá y puede ser otro cuerpo también, si al final es la disposición afectiva y la posibilidad de estar en este contacto. ¿Ya? Y ahí que, bueno, la palabra orgonótico, bueno, yo la pongo así como si nada, pero no todo el mundo, no todo el mundo la va a conocer, pero que desde la mirada psicocorporal reichiana, se habla de esta energía vital, ya que es el orgón, y que por tanto, cuando hablamos de contacto orgonótico, se refiere a un contacto que puede generar esa vitalidad o que está envuelto de esta energía. Ahí Múnich tiene palabras más precisas, yo lo digo así. Sí, me parece bueno pensar, ¿no? Como en un contacto organísmico, donde este organismo es un ser biopsicosocial, ¿no? Entonces, bueno, está sintetizado en esta palabra orgonótico, pero es un idioma, es un idioma regiano, no todo el mundo lo habla. Pero es como esto, es entender que ese organismo es complejo y este contacto engloba todo esto, ¿no? Un contacto, Claro. que es la capacidad de contacto energético, emocional, que es fundamental, ¿no? Para que esa vida se establezca tranquilamente. Sí. Y que por eso es tan importante que el adulto que esté ahí, si es la mamá, y que si yo tengo unas sensaciones o no lo estoy pasando bien, que pueda haber un otro o un cuerpo o alguien que apoye esa necesidad para que se pueda dar. Lo importante es que ese bebé sienta eso, ¿ya? Sienta como ese soporte afectivo, ese sostén y esa mirada, todo lo que engloba, ahí como lo biopsicosocial al final, es un cuerpo físico, así, biología viva, es social en el sentido que hay una interacción, ¿ya? Y se está desarrollando ese psiquismo, entonces también biopsico, ya ahí como que está todo junto en ese momento, la emocionalidad, todo. Y es un momento de mucha regulación mutua. El cuerpo del bebé se regula a través de ese. Yo siempre me imagino así como el estar ahí, la diada, y que como que gira, así, todo pasa por el bebé y pasa por el cuerpo de la mamá, y después todo es como que va así girando un poco. Claro, porque la autorregulación se da en una regulación mutua, ¿no? O sea, el bebé él tiene mecanismos de autorregulación, pero como es muy indefenso y muy pequeño, no se puede autorregular solo. Sin embargo, el proteger ese derecho a necesitar que lo que el bebé necesite, que es bien biofísico, pueda llegar, y si llega, él va confiando en sus corrientes energéticas y sensoriales, y va a tener un sentido, porque cada vez que él necesita algo, ese algo llega. Para eso necesita una mamá buena traductora de bebé, ¿no? Si la mamá no sabe traducir bien, empieza a confundir, como necesito una cosa, tengo hambre, digamos, y llega otra cosa. Entonces empieza a confundir eh, eh, como si fuera una ruta, ¿no? Pienso así como una ruta que si necesito, entro en contacto con lo que necesito, soy satisfecho y voy confiando en esta ruta, como una ruta que se construye. Cuando eso empieza a estar confundido, porque pasa algo con esta mamá que no está pudiendo, o no tiene un entorno, o no tiene una red que la sostenga y que ayude a... Ese primer periodo decimos más la mamá y después está toda la familia, ¿no? No queremos reducir todo a la madre como siendo la única cuidadora de este bebé, pero digamos, vamos a poner ahí esta figura, esa diada desde ese lugar, porque es la persona que más está haciendo este rol en nuestra cultura y desde siempre, ¿no? Casi siempre, podría ser desde siempre. Pero ya se van construyendo otros modos, pero donde esté asegurada el derecho a necesitar, donde ese bebé pueda confiar, porque si el bebé puede necesitar y puede ser dependiente,
él va a construir las bases para una independencia, ¿no? Si el bebé no puede estar asegurado de su necesidad y no puede depender realmente de un otro hasta que se madure sus, sus propios procesos internos, psíquicos y corporales, biofísicos, bueno, muy posiblemente ese bebé va a buscar toda la vida ese derecho, el derecho a necesitar, ¿no? No, y eso, lo que decías igual como que sustenta mucho eso, ya como cuando yo me doy cuenta que tengo derecho a necesitar, si yo fuera un bebé, cuando efectivamente se satisface aquello que me está quejando, así como yo lloro porque tengo hambre, y cuando se satisface yo voy confiando, como decías tú, y voy incorporando este derecho a necesitar. Y bueno, ahí sí que hay un montón de estudios, porque en esta fase yo creo que ha sido muy, muy estudiada, y ahí tenemos la teoría del apego, todas esas cosas que fueron surgiendo desde el interés que generaba ahí el funcionamiento de los bebés. En algún momento yo siento que hubo como una especie de cultura del no necesitar a los bebés, como que se transmitía eso a los bebés. Y teníamos, no sé, ya, el bebé llora cuando quiere dormir porque quiere estar así en brazos y no, lo vamos a dejar ahí y que se consuele solo. Entonces como que, no puedo necesitar, ese es como el mensaje también un poco, así como, no puedo necesitar a alguien para dormir. O cuando se estructuraba mucho el horario de la lactancia, así como, no, tienes que darle cada tanto, no importa que llore, tú. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros estructuramos las cosas desde afuera, y no desde la petición del bebé, también vamos un poco instaurando esa idea de así como, no se puede necesitar, no puedes necesitar comer, yo te digo cuando comes, no puedes necesitar a alguien para dormir, yo te digo cómo tienes que dormir, y si la cama te parece fría, o el otro día, hace poco entré a una casa que tenían de estas cunas que se mueven solas, no sé si las has visto, o sea, es como una silla en realidad, como, no sé, como una cosa así, un cuenco, un cuenco que uno pone al bebé y la cosa se mueve así. Y había una bebé, y a mí me daba risa y nos reíamos un poco con la mamá porque si le habían regalado eso, igual le pareció una buena idea, así como ya para yo descansar un ratito cuando quiera ir, no sé, a bañarme, poder ponerla ahí a ver si jamás, o sea, no se calmaba, bastaba que estaba súper tranquila, contenta en brazos, y de repente la dejaba y era así como ¡guau! Y plantaba un llanto, yo quiero cuerpo, así como que yo me imaginaba que ella estaba diciendo eso, quiero cuerpo, quiero cuerpo. Esta cosa está fría, dura, no sé, me imaginaba yo que si un bebé pudiera pensar así con esos conceptos, lo diría así. Entonces, es un momento ahí como y que yo creo que es súper importante, porque después, en la etapa que viene un poquito después, no sé, cuando los chicos ya están en como lo preescolar de repente y los llevamos al jardín y todo, uno ve cuando hay confusiones con esto de poder necesitar algo, ¿ya? Y para qué estamos con cosas, Moni, yo creo que cuando uno trabaja en lo terapéutico, uno ve cómo las personas ya, incluso en la adultez, están como, llegan a terapia buscando cómo instaurar ese derecho a necesitar, así como ¿cómo puedo yo? Como, es que no sé qué necesito, es que no sé qué siento, como que esas frases se repiten mucho en lo terapéutico y uno lo conecta con este derecho, así como, ¿por qué no puedo identificar lo que necesito, lo que siento? Ahí. Entonces, me gustó mucho esa foto de ese bebé comiendo, así como, como pensando en la salida un poquito de este momento, así como desde que estaba yo todo en el cuerpo ahí de mi mamá y solo eso, y de repente ya puedo estar en otro lado, y empecé a probar otras cositas, y ya no solo la teta, entonces qué rico, bañarme con esa cosa, llenarme todo entero de esas cositas. Y bueno, por ahí la Vania Reiser, que es como una estudiosa que la tenemos presente, así cercana ahí en Brasil, de la infancia y del desarrollo, hablaba mucho del nacimiento de la alegría al final de esta etapa, así como que uno ve que los bebés así como ya de un año gozan riéndose, a veces les causa tanta gracia algo que hacen y se echan para atrás riéndose, y es como que a uno le gusta mucho ver videos, así como ahora que uno busca videos, cómo se ríen y cómo
como empiezan a dejar de ser bebés un poquito, y como que uno empieza a ver cómo aparece el niño con su movimiento, con su ritmo. Bueno, y ahí como que graficarlo un poco, así como el derecho a mi propio ritmo, que eso tiene mucho que ver con lo que necesito, o sea, necesito yo soltar de a poco la teta porque ese es mi ritmo, no que me la saquen de repente, así como necesito aprender a moverme, necesito arrastrarme, y así como el propio ritmo, ¿ya? Demandar mis necesidades que sean escuchadas, que alguien las escuche, las tome y me ayude a satisfacerlas. Y ahí, bueno, ser atendido completamente, así como y como uno de repente los adultos tenemos como esta cuestión de que no, pues, ¿cómo va a hacer todo lo que quiere? ¿Cómo le vamos a dar todo en el gusto? Pero la verdad es que esta es una etapa donde ojalá les demos la mayor cantidad de que podamos en el gusto, para que estén bien satisfechos después, ya si no sean, hay una confianza, como una fe en la vida, y que ellos vayan vinculándose afectivamente, así como yo veo eso un poco, así como la alegría de que el otro esté, de que me mire, de que nos comuniquemos. Por ahí hablaban algunos del lenguaje del bebé, que era así como, convérsale, aunque así como que te responda como balbucea, no sé qué, convérsale, así como para que esté ahí. Él necesita conversar, entonces le hablo, ya como parte de, porque va surgiendo lo humano también ahí, ya como, hay otro que sepa de que es grande, así como, uy, tiene ojos, como que se tocan a veces la cara y le tocan al otro y sienten como que van bien. Entonces, y ahí uno, es una etapa como bien bonita al final, ¿ya? Y ahí como, Solamente una cosita, como me devuelvo, vuelvo, ahí. claro, me gusta esa frase que dice fe en la vida, ¿no? Hay una música en Brasil que dice, tenga fe en Dios, tenga fe en la vida. Bueno, allá de que como una frase, ¿no? Tenga fe, pero tenga fe en la vida, intente otra vez, o sea, como que en ese momento del desarrollo se instaura la confianza en la vida, que como visto que en la pedagogía Waldorf, no, pedagogía Waldorf lo llama de el mundo es bueno, ¿no? Yo Mm, confío, el mundo es bueno, confiemos en el mundo, porque cuando vemos niños que desconfían mucho en el mundo, porque quizá han sido ya trastocar un poquito esa decodificación, ¿no? Ellos están asustados con el mundo. Entonces hay que terminar de trabajar ese derecho muchas veces y decir, bueno, confío en el mundo. Por supuesto, si hay un adulto que no confía en el mundo, que está criando desde un lugar de mucho miedo y desconfianza, eso va a ser traspasado. Igualmente los bebés tienen vida propia también y hay bebés que igual confían, ¿no? Tienen mucha fuerza vital. Entonces, como decía, eso que hace con que el bebé vuelva o el niño vuelva una y otra vez a intentar, ¿no? Intentar de nuevo, arma el cubo, arma el juguete, abre una puerta, a crear, a construir, porque confía, confía, algo va a ¿no? pasar. Y eso yo creo que es fundamental, es como cuando uno lo mira, es como que fuera una esencia humana que después como a veces se pierde en la experiencia, cuando uno tiene otras experiencias en la vida, porque uno los mira y uno ve, o sea, nosotros como que nos pasa así, no sé, si yo quiero subir en algún lugar, lo hago una vez, ya la segunda vez no me resultó, ya filo, no puedo. Y uno a veces ve a los bebés intentando subirse una, dos, 20 veces, hasta que logran estar arriba de algo, así como al año y medio, cuando aprendieron a caminar. De hecho, el acto de pararse, así como, ¿cuántas veces no hay un caerse y caerse hasta que ya me paré? Y así como esa fe en la vida y esa confianza básica también es su relación con el mundo, o sea, con ese mundo que lo recibe y que está ahí. Y que yo creo que de alguna manera, como tomando un poco lo que mencionaba antes, yo creo que se ha ido generando una nueva conciencia y a mí me gusta verla, ya como que yo siento que aunque a veces ya se vuelvan de repente así como muy repetitivos los conceptos y que a mí lo que no me gusta es cuando ya se protocolizan, así como que hablamos de crianza respetuosa, ya que este listado, no, ya ahí no, pero de alguna manera el que estén esos conceptos a nosotros como que
yo siento que nos da tranquilidad, porque hay una conciencia distinta, se está mirando a ese bebé hoy día, lo que le pasa, lo que siente, ya no es preocupación de solo esa mamá que está con el bebé, sino que hay hartas personas mirando, oye, es importante que aquí pase eso. Entonces, y uno ve que los chicos que de repente que crecen en contextos de mucha violencia, o como dices tú, con una madre o con una familia que está muy vinculada al temor, al terror, y al sentir que el mundo es peligroso, ellos van reduciendo el movimiento también. O cuando, no sé, están en esa etapa que empiezan a caminar, no, ay, no. No. Y como que antes de, se me acuerdo una vez, una Pero persona digamos me que eso dijo, tiene que ver con el próximo derecho. sí, 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 para allá voy, para allá voy, Allá vamos. para allá vamos. Bueno, y viene este tercer periodo y que de alguna manera vamos a incorporar como esta idea de autonomía, ¿ya? Como, no una autonomía de independencia, de así como hago todo solo, pero sí el niño, porque ya aquí podemos decir la niña, niño o niñe, que empieza a explorar la potencia personal, ¿ya? Como se empieza a apropiar de su cuerpo y de sus propias emociones. Y de alguna manera eso le va permitiendo otros movimientos. ¿Ya? Por ahí, en este periodo, como que sufren igual los cuidadores de los niños, porque ya escapan así, como que siempre hay una fuga y como mucho movimiento. O sea, saludablemente eso debería pasar, ya como que vaya el movimiento, que se use, que ya el niño empieza como a ocupar su fuerza y personal. Incluso a veces eso se ve como agresivo, así. Es capaz de mover cosas, de romper un par de cosas también, y como de ir ocupando y también de ir reteniendo. Como, esto es como, yo protejo, esto es mío, retengo algo que también, y que tiene que ver con los mecanismos que va ocurriendo también fisiológico de su propio cuerpo. ¿Ya? Por eso muchas veces como que el control de esfínter, como que se aparece aquí. A veces se esfuerza un poco porque estamos como apurados, pero la verdad es que los niños van descubriendo en esa naturaleza corporal también esa posibilidad de sacar afuera de su cuerpo y también de retener, y ir como haciendo eso. Aparece algo muy bello aquí porque ya como que está el juego instaurado, así como que se instaura la posibilidad de jugar y de tener un espacio así como que quizás de repente uno puede no entenderlo mucho, pero que él se puede ensimismar de repente un ratito en su juego, con la presencia de un otro, como que la social, no es tan social el juego en este momento, no es como que, ah, yo quiero jugar con otros niños, y por eso muchas veces es como, no presto el juguete o me apropio de algo, pero que tiene que ver con ese movimiento y con la posibilidad, y que todavía lo social está ahí. Eh, va descubriendo esta frontera del espacio personal, como que se va sintiendo ese cuerpo cada vez más. Y el movimiento tiene esto maravilloso, pues que él puede, ya los pequeños humanos aquí pueden ir dirigiéndose a lo que quieren y alejar lo que no quieren también. Bueno, más encima que en esta etapa como que escuchan mucho el no de parte de los adultos, entonces como que ellos también lo agarran, así como, no, no. Entonces, bueno, comienza a estar más el lenguaje, entonces como que eso es ahí como se nota cómo empieza a comunicar, ya hay como, yo he escuchado muchas mamás o de repente papás que les encanta eso de esta etapa, que ya me dice cosas, así como que rico cuando me dice cosas, esta como alegría que sienten. Ahora se comunica, es como que yo siento que en esta etapa, Múnich, como que los papás se sienten más vistos también por sus hijos, así como que antes eran como alguna propiedad, pero ahora como que ellos se sienten más vistos, como yo he visto mucha esa alegría de repente de las familias de que el niño dijo algo, o papá, mamá, o el tata, no sé, como que, y hay una competencia incluso a veces, digo, ¿qué dice primero? No, digo.
Ahí. Coincide con ese proceso de separación, individuación, que es yo soy distinto a vos, entonces hay la palabra que nombra, ¿no? Hay el símbolo que nos une y que nos separa también. Hay papás que les encanta, papás, mamás, familias que les encanta, porque el niño va aflorando en su propio ser, y hay otras familias que justamente la prevención ahí de entender ese momento, porque hay familias que realmente padecen la autonomía de los niños y cómo los nombra, ¿no? Y que va captando esa información de todo el campo social que el niño frecuenta. Casa de abuelos, abuelas, vecinos, vecinas, cuidadores, jardín infantil. Ya los padres empiezan a perder el control de todo, ¿no? Que el bebé, yo llevo para acá, yo traigo, yo cambio, el ritmo está siendo dado siempre por los que están adentro de la casa. Y bueno, ahora ya hay más espacio, ya hay más amplitud, ¿no? Como si la mirada ya mira más cosas y elige también ir a lugares, ¿no? Entonces, cuando los papás están maravillados y seducidos por este niño, niño, niña, hay esta autonomía es favorecida, ¿no? Porque no tengo miedo a esa autonomía. Y acá la prevención viene justamente de garantizar ese derecho. Es una etapa súper necesaria que sea vivida con autonomía, que quiere decir con un adulto presente, no es el niño va solo, ¿no? La autonomía, la construcción de la autonomía y la autorregulación de la autonomía también se da en la presencia de un adulto responsable. Claro. Así que, bueno. No, creo que es importante también mencionar en ese sentido de que, porque como que hablamos en la fase anterior de esta confianza en el mundo de parte del niño, como ir generando a partir de eso. Yo creo que en esta etapa también la confianza se mueve hacia los adultos y de confiar en las posibilidades del niño, como de su desarrollo del movimiento, de la expresión emocional, porque aquí también empiezan a aparecer otras expresiones emocionales, como que en la etapa anterior el llanto era como casi el todo, ¿ya? Ahora el niño empieza a expresar otras cosas, a veces está enojado y su movimiento corporal es de rabia, no es de tristeza. Entonces como que se empiezan a marcar otros movimientos emocionales y que yo creo que, como dices tú, claro, cuando hay una familia que está maravillada con este desarrollo, es maravilloso, pero hay otras familias que la padecen. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, y por eso a veces yo creo que como que hay modas de repente de cosas que se hablan, pero hace unos años atrás se hablaba mucho de los pequeños tiranos, cuando se hablaba de esta etapa. Y que eran como que había muchas familias que sentían que los niños como que eran muy dominantes y como que tomaban mucha autoridad dentro de las casas y que se sometían las familias. Pero bueno, uno ve y como que eso ya se aplacó, pero yo me acuerdo que hace años atrás era un concepto recurrente que se hablaba de los pequeños tiranos. Pero un concepto del lenguaje popular, ¿no? No, nunca un concepto no, pues no. Por eso te decía que son como cosas que se ponen de moda. Pero que yo creo que tiene que ver con ese miedo también, el miedo a la autonomía del niño. Sí. Desde lo teórico se hablaba incluso como... Podríamos hablar largamente sobre eso, pero no nos toca ahora en el Pero me acuerdo también de que, bueno, desde algunos teóricos también se dice como esta etapa como la primera adolescencia, o la adolescencia del bebé. Como que es un padecimiento similar ahí para los adultos de ir soltando un poco, de confiar y soltar un poco, pero sin ausencia, o sea, suelto para estar al lado, ya no bajo él, así como ya no lo tengo aquí. Entonces, ahora estoy al lado, ahí, contemplando y acompañando. Entonces, bueno, miraba esa fotito y después que la puse pensaba, está con muchos zapatos, debería estar a pie pelado. Muy gruesos los zapatos, debería estar. Pero digamos que también es posible con zapatos desarrollar autonomía. También. Es que yo creo que los niños pueden como sea. Yo a veces miro así la capacidad de movimiento a veces que tienen, de flexibilidad, de meterse en un lugar que es muy incómodo, o de subir una cosa.
que si uno piensa así proporcionalmente, yo a esa altura a lo mejor me da miedo, me mareo, pero los niños como que tienen eso, son capaces de impulsarse y de avanzar, y que en esos espacios como más como más de exploración, donde tienen la posibilidad de explorar, ellos mueven, y mueven para todos lados, y prueban, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que da un poquito de susto, que ellos están así como dispuestos a cualquier cosa. Porque claro, quienes ponen la evaluación de riesgos somos nosotros, los adultos, no los niños. Entonces, pero que es un poco como el movimiento hacia donde va también, ¿ya? Bueno, aquí como que me gustaría así como poner un alto, y dejar esta imagen como una idea un poco. Hace un tiempo atrás descubrí ese caballero, pero que él como que no es del ámbito así de la psicología, pero sí que se ha dispuesto a que este mundo tenga más espacios como mirados desde la niñez, ¿ya? Pensando que después de la etapa que mirábamos recién del derecho a la autonomía, vienen ya todo lo que es la niñez, o decir como la infancia, donde el niño ya quiere salir ya y descubrir el mundo, quiere conocer a otros, empieza toda esa etapa como muy escolar. Entonces por lo menos ya creo que en casi todas partes como que está esto de la escuela desde los 6 años, pero el preescolar desde los 4 o 5 años en adelante. Entonces como que los niños salen, y este caballero que es Tenucci, italiano, que en algún momento como que el cuestionamiento es cómo construimos ciudades o mundos dispuestos para la niñez. Y que uno de los cuestionamientos ahí más importantes era que de repente las calles, el mundo entero no está hecho para los niños, sino que tienen más derecho a los autos, por ahí decía en una frase, digo, tienen más derecho a los autos que los niños. Entonces, él decía que había descubierto en esa intención también cómo uno podía acercarse a la niñez y pensar en la niñez, pero siempre y cuando tuviera la disposición a escuchar. En las primeras etapas del desarrollo no se escucha así el lenguaje, ¿no? El niño no explica todo, ¿ya? Sino que su movimiento, su expresión sensorial, su expresión emocional es lo que nos va conversando un poco el niño. Y él decía que como que en base a eso, si en eso se ocurren los primeros momentos, después vamos, y el niño va desarrollando un pensamiento propio, o va teniendo la confianza para generar ese pensamiento propio y personal, ya como pensando en un niño que pueda y que confíe en su sentido. ¿Ya? Y a mí me gustó mucho como este caballero. Voy a dejar de compartir un ratito, Mónica, para que como que conversemos un poco de eso, pensando como que llegamos a una parte como de la primerísima infancia, y de esa prevención primaria un poco, como que ahí, ese es como los primeros momentos, los cimientos más potentes quizás. Después obviamente las otras etapas de la niñez también van generando cosas, pero como en estos primeros, yo diría que esa es como la prevención primaria o primerísima, ¿no? Ya como donde están los cimientos. Y me gusta pensar un poco esa idea, pues esa idea de que si cuidamos ese momento y de que entendemos esto de mirar con los derechos de los niños, pero no solo en ese papel, no que son obvio que necesitan un nombre, que necesitan esas cosas, que eso va pasando, pero que hay otras cosas que tienen que ver con su sustento básico para vivir, ya así como lo que necesita básicamente para vivir, y que ahí se desarrollan cosas tan importantes. No sé, ¿cuántas veces uno no ha estado como en esa edad, sobre los 30, y uno mismo dice, estoy como en una crisis existencial, así como, como no sé por qué existo, qué sentido tiene mi vida? Y uno dirá, esa pregunta me la vengo haciendo desde, desde ese momento, así, desde que soy chiquitita. Hoy día tengo lenguaje para hacerme esa pregunta. Ajá, claro, sí, así es. Construir la existencia a veces de toda la vida para algunas personas. Sí, Y Cata, ¿y qué otros derechos ha traído para compartir? ¿Hay otros más? o sea, sí,
No los tengo ahí en el Power porque ese es como de la primera etapa, pero si pensamos así como si fuéramos integrándolo, así mirando también como lo madurativo del desarrollo, que una cosa se va integrando en la otra, que no es que yo aprendo esto y después esto y después esto y esto, sino que todo se va integrando una cosa en lo otro. Yo creo que con los derechos, o por lo menos lo que he podido ver, porque a mí me gusta pensar que uno va leyendo, pero que uno lo va mirando. Yo lo que he podido ver con los niños ahí que trabajo, es que claro, si vamos pensando así como ya, tengo mi derecho a existir, desde él surge, porque yo si existo puedo necesitar cosas, entonces como que aparece mi derecho a necesitar. Y desde ahí, cuando ya sé lo que necesito, empiezo a tener confianza para moverme, y para generar mi autonomía, porque ya sé lo que necesito, entonces me puedo mover y siempre voy a estar ahí con mi necesidad. Y después ya vienen otros que tienen que ver con que puedo quejarme, ¿ya? Puede no gustarme cosas, así como tengo derecho a quejarme. Esa autonomía que me generó también me va generando esa posibilidad de quejarme del mundo, de decir que no me gusta, que no quiero, esas cosas. Es como en esa Un construcción de la reclamo. autonomía que dice, no, esto no me gusta. No, me parece interesante ahí, que puede venir como una Claro, queja, pero no como una queja neurótica, ¿no? Sino que claro, no como esa queja como, como... como no hay satisfacción, pero que ahí me parece interesante nombrar un derecho que se construye en las familias con niños, niñas y niñas, el derecho al deseo, ¿no? Porque en esa autonomía que vos dijiste, y ahí voy a buscar lo que quiero, y después me voy a satisfacer y voy a gozar, ¿no? Entonces hay una construcción de deseo que se arma en las familias, que se construye bastante complejas, y tiene que ver con que el niño sea sujeto de deseo, sujeto de derecho de deseo, ¿no? Y es otro derecho que se construye ya en la infancia, ¿no? Todos esos derechos se van madurando durante toda la vida y pueden ser cerceados también durante toda la vida, pero me parece Claro, interesante en eso también de el derecho al desear, al desear. ¿no? Que Y yo creo que eso se ese construye con un niño más grande, con un lenguaje ya establecido, donde pasa por movimientos libidinales de satisfacción de su deseo, el placer, el derecho al goce, ¿no? Que está ahí, claro. eso se construye ya en la infancia. Y se madura, ¿no? Y se madura el derecho al goce, que sea algo que estamos todos siempre ahí buscando toda la vida, porque uno de los derechos más dañados, pensando ya en una construcción que demora un poquito de tiempo para eh, que, que sea cerceado ese derecho, ¿no? Pero Claro. bueno, es un derecho más me gustaría traer ahí para que ya agregáramos después en esa diapositiva, porque me parece interesante, está muy bonita, y eso hace con que esto que va surgiendo, esa energía libidinal, esa energía que ya está en la pelvis, que el niño ya va jugando con esa energía, pueda tener un lugar. Que eso no quiere decir que va a ser satisfecha con los padres ni nada de eso, pero el niño, para ser un sujeto de derecho, de deseo, también tiene que ser un niño deseado, también tiene que ser un niño libidinizado, también tiene que ser un niño eh, mirado con amor, el amor, ese amor que dice, sos deseable, ¿no? Si un niño no es Claro. deseable, no tiene una mirada, construida una mirada de deseo hacia ese niño, muchas veces está desconstruido ese derecho a ese deseo. Son temas bastante Oye, complejos, ¿no? Dentro de la psicología, vamos, que es duro, pero bueno, esto se construye en la infancia, ese derecho al deseo. Quería solamente acotar eso. eso, oye, pero mira, eso que dijiste, así como, qué importante, así como, miren, eso se construye en la infancia, así como, qué importante, ya, qué importante que esté desde ahí, que yo creo que yo creo que el desear o el vivir con placer es un tema complejo en nuestras sociedades modernas, como que está desplazado, eh, o como llevado a como, no es necesario para vivir el tener placer o el desear, ¿ya? Y como dices tú, ese lenguaje, el lenguaje
que me refiero como esa interacción con quienes me crían, donde yo crezco, que me miren a mí con ese deseo, como soy deseable en amor, va a ir construyendo mi posibilidad de desear también. Y como dices tú, claro, cuando está la autonomía, ya cuando está este derecho, la autonomía, me va a permitir perseguir lo que yo deseo, me muevo hacia lo que quiero. ¿Ya? Me gusta eso que dijiste, así como sujeto de deseo también, o sea, sujeto de derecho y sujeto de deseo. ¿Ya? Yo creo que... Del derecho a desear. No siempre podemos derecho, satisfacer nuestros deseos, pero tenemos el por derecho supuesto. a desear, que es como es la construcción del derecho, ¿no? No en todos los lugares vamos a poder ejercer nuestra existencia a pleno, pero tenemos el derecho a existir. Tenemos el derecho a necesitar. No siempre podemos satisfacer nuestras necesidades y esto se va madurando a lo largo del desarrollo. No siempre podemos tener autonomía en todos los lugares que lleguemos, pero tenemos el derecho. Por supuesto, hay algo que se madura en la infancia, adolescencia y vida adulta, es que uno vaya aprendiendo dónde poder ejercer sus derechos, poder satisfacer sus derechos. Y hay lugares que no van a estar y que nunca vas a poder hacer, ¿no? O sea, como, imagínate que vos caminas así con tu existencia, con tu deseo en la frente de un león te come. O sea, no podés hacer eso. Ahí tiene que ocultarse, tiene que hacer todos los mecanismos de protección. Tienes que restringir. Tiene que restringir porque, bueno, también se trata de eso, de vivir en el mundo, ¿no? Porque eh, sin hablar de eso que se llama, hoy escuché una palabra ¿no? como aparato psíquico y ahí escuché un psicoanalista hablando del organismo psíquico, no más que un aparato como una máquina, ¿no? Sino que un organismo psíquico donde hay toda esa fuerza, ¿no? De lo que el impulso, del deseo, más la realidad que me dice que no puedo, entonces eso se madura desde la infancia y toda la vida, ¿no? Esta pelea interna entre lo que yo deseo, todos mis derechos y lo que se puede hacer en la cultura que vivimos. Lo que siempre trabajamos y todos que trabajan con la infancia, trabaja que la cultura pueda más respetuosamente con los niños, con la adolescencia. Y otra cosa que me gustaría, así como para cerrar mi participación en esta conversación contigo, que es cuando la adolescencia, en esta crisis de la preadolescencia, adolescencia, donde va a cuestionar todo esto, ¿no? Y va a volver a las preguntas, ¿tengo derecho a existir? Y a cuestionar eso. ¿Tengo derecho a necesitar? Y voy a necesitar, y voy a necesitar. Entonces las crisis vuelven para recuperar eso. Y yo creo que en toda la vida cada crisis, hasta podría pensar en el puerperio, trabajamos mucho con mujeres en el puerperio, vuelve a esas mismas preguntas. ¿Existo? ¿Puedo necesitar? ¿Soy libre para hacer lo que quiera? ¿Puedo satisfacer mi deseo? ¿Puedo desear otra cosa que cualquier cosa, esa cosa u otra cosa, ¿no? Entonces siempre la crisis va a hacer con que sacuda un poquito, como si fuera el libro de los derechos, ¿no? Aunque tú lo traes aquí, cada uno viene con su libro hacia abajo de los derechos y aparece, ¡ay, qué bello! El logo del curso o de la congresa. Bueno, sí. Eso me parece interesante, como una mirada bonita para hablar de cosas importantes del desarrollo. De que, no sé si quieres, para ir terminando, compartir algo más y cerrando el encuentro de hoy. Y mira, con respecto a lo último que dijiste, que creo que eso es importante también, o sea, decir que en la niñez, en esta primerísima infancia y hasta la adolescencia, se van sustentando estos derechos, ¿ya? Y que si yo los puedo ir incorporando en esa etapa, no es que los tenga totalmente resueltos y construidos, pero me van a permitir en el desarrollo de mi vida adulta, en toda mi historia personal, me van a permitir ir tomando del mundo aquellos elementos que me van a ir haciendo sentir más grande, sentir saludable, que puedo elegir cosas en la vida. Hay mucha gente que crece como con la sensación de que no hay nada que pueda elegir, que es como la vida que les tocó, ¿ya? Y yo creo que eso tiene que ver con esto, con estos primeros momentos y cómo esos derechos se van haciendo parte de mí y los voy sintiendo y los voy incorporando y el mundo va aceptando y respetando que yo tengo esos derechos
independiente que, como dices tú, no los puedo expresar a totalidad en todas partes, no puedo tomar todo lo que deseo, no puedo, no sé, no siempre se va a poder. Así como todo lo que deseo. Quiero todo el mundo para mí. Pero bueno, digamos, si yo no estoy satisfecha en la infancia, yo voy a buscar comer todo, yo voy a incorporar todo. Como con una voracidad. Claro, la voracidad va a estar instaurada no sé cuándo voy a comer de nuevo, entonces vamos, tengo que agarrar todo lo que hay, ¿no? Entonces, porque no está satisfecha esa necesidad, lo que da un lugar tranquilo a ese derecho, para que cuando venga una necesidad organísmica, yo pueda escuchar esta necesidad. No siempre puedo satisfacerla, pero puedo escucharla. Necesito otro vínculo, necesito otra forma. Y eso se va construyendo ahí, en la base de la vida, de la infancia. Sí. Y yo creo que todos volvemos a la infancia. En todas las crisis volvemos a la infancia. Sí, es como eso, vamos a volver a los primeros códigos. ¿Cómo fue que he resuelto eso? No sé, como que queda una memoria, ¿no? La memoria celular, la memoria muscular, la memoria corporal. ¿Cómo hemos resuelto eso? Hoy día a veces no funciona este modo como hemos resuelto, y eso se trabaja, ¿no? Terapéuticamente. Claro. Pero los niños ya a veces, cuando vos como atendés niños, tu especialidad en la infancia, hay bueno ahí que se puede ir recuperando rápidamente, porque es esto lo plástico de la infancia, porque ahí con muy poquitos elementos, un tiempito acompañando, y los papás, mamás, familias entendiendo qué significa esto, pueden sostener los procesos terapéuticos, ¿no? Y no tener miedo a los procesos terapéuticos, porque bueno, si yo no soy un ser que tengo autonomía y siento que tengo derecho a autonomía, es muy difícil sostener la autonomía de mi hijo, mi hija, mi hija. Muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? O sea, ¿cómo voy a sostener un proceso que no lo conozco? Entonces ahí viene el trabajo de los actores, ¿no? De la infancia, ayudando a hacer el puente entre los padres que no tienen esa construcción en su propia historia de esos derechos asegurados, y los niños, para que se establezcan esos derechos o para recuperar esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. buenísimo, Así buenísimo. que, bueno, mantengamos la fe en la vida, así como esa frase que estaba buena. Mantengamos la fe en la vida. Yo soy una patológica, una patológica creyente de la vida. Así que... Yo también, yo también. Bueno, Cata, querida, vamos quedando por acá hoy. Así que vamos quedando por acá hoy. Y bueno, seguiremos conversando. Seguiremos en otro momento. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver si sostenemos este movimiento que empezó acá hoy. Bueno, te mando un beso grande. Igual para ti y para todos los que vayan a ver alguna vez si alguien llega a ver, ¿no? También aprovecho y cuento que tenemos ahí un proyecto con la Cata el próximo año, hacer un curso justamente tratando de estos temas, así que quizás prontamente habrá novedades sobre eso para el próximo año. ¿Ah? En nuestro deseo. Tenemos derecho a desear. Deseamos un montón de cosas. Vamos a ver si es la necesidad de alguien. Exacto. ¿No? Pero bueno, así es. Iluminamos, con nuestro deseo iluminamos una ruta también. Y ahí se construye. Bueno, un poco el Congreso esto, ¿no? Hay un deseo de que se comparta esa información y lo traemos y armamos esta ruta para ver que si alguien tiene la necesidad de esas charlas, de esos talleres. Y me parece que por lo menos está la ruta. Está la ruta. Vamos a ver quién la toma. Enorme. Buenas Adiós, Muni. Que estés bien. Buenas noches. Adiós. Chao, chao, chao.